Bienvenidos, queridos hermanos, hoy martes 10 de noviembre continúa avanzando este hermoso mes hacia el camino de diciembre, la fiesta patronal y por supuesto la fiesta guadalupana y la gran Navidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por estar reunidos en tu nombre en un video más. Gracias por permitirnos llegar a este martes 10 de noviembre. Te pedimos, por favor, por todos nuestros hermanos de Francia. En estos momentos hay algunos ataques, algunas situaciones muy desafortunadas por gente radical que obliga a los demás a pensar como ellos. Nunca estaremos a favor de la violencia, ni de los asesinatos, ni de las bombas, ni de los ataques, ni los bombardeos, ni las balas, ni nada de eso. Porque eso no puede ser del camino de Dios. Pedimos perdón por todos los que lo realizan y pedimos protección por todos los que están vulnerables, los que estamos vulnerables en este mundo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Señor, por regalarnos este día. Permítenos concluir con bien lo que hemos comenzado según tu voluntad. Bienvenidos a Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, 7 al 10. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. En la reflexión del Evangelio, lo lógico que sucede es que el patrón obviamente es el que es servido, paga para que le sirvan. Esto es lo normal. Si el trabajador hace o cumple su misión, no hace extraordinaria nada, porque hace su misión, para eso se le ha pagado. Para eso él pues tuvo a bien rentar su trabajo, su esfuerzo, ¿no? Se le paga por ello. Sin embargo, el Señor reconoce el esfuerzo comprometido de aquel que es trabajador de su viña y no se deja ganar nunca en amor ni en generosidad. Entonces, si tú le das 100 al Señor, Él te da 1000. Esto es verdad. Y no solamente en economía, vaya, sino en compromiso, en esfuerzo, en trabajo, en entrega, en fidelidad, en solidaridad con los hermanos necesitados. Entonces nunca echemos en saco roto, hagamos el bien a los demás viendo el rostro de Cristo. Dios nunca nos va a dejar sin recompensa, eso sí está muy claro. Pero bueno, lo hacemos precisamente por el amor que Él nos tiene. Imagínense que el patrón le diga al trabajador: siéntate, yo te voy a servir, ¿no? Pues el que debería haber venido para ser servido, porque es Dios, totalmente Dios, vino a servirnos, vino a entregar su cuerpo y su sangre sin escatimarse en nada, sin guardarse en nada. Grande su corazón, generosa su presencia, amoroso su gran palabra, su gran vida, su cabeza, su corazón, su mente, su espíritu, su cuerpo y su sangre, su sacrificio enorme, grande, perfecto. Creemos en Él y por eso lo seguimos. Y también nos dice: miren, no busquen el aplauso ni el reconocimiento de los hombres. El trabajador termina diciendo: pues hice lo que tenía que hacer, ¿verdad? Sintámonos contentos con eso. Hay muchos instrumentos, hay unos muy buenos instrumentos dentro de la vida de la iglesia, pero el Señor, miren, no se preocupe, no se deja quedar, nunca se deja ganar en amor y nunca se queda con nada. Entonces así que más vale pues hacerlo todo de corazón y ya nos llegará nuestra recompensa, no se apuren por ello. Grande es el Señor, grande es su misericordia. Para el tema de hoy en la oración, el tiempo que se dedica a Dios no es un tiempo que se roba a los demás, ¿eh? No es tiempo perdido, es tiempo siempre ganado, siempre invertido. No digas: no tengo tiempo porque tengo cosas más importantes. Este tiempo invertido en oración es lo mejor. Para perseverar en oración hay que estar firmemente convencido, desenmascarando algunas acusaciones de culpabilidad basada en un equivocado sentido de caridad, de que el tiempo que se da a Dios nunca es un tiempo robado a los demás, robado a los que necesitan de nuestro amor y nuestra presencia. Al contrario, como hemos dicho antes, la fidelidad de estar presentes ante Dios garantiza nuestra capacidad de estar presentes ante los demás y de amarlos realmente.
La experiencia nos lo demuestra junto a las almas de oración, porque encontramos en ellos el amor más atento, más delicado, más exquisito, desinteresado, más sensible al dolor de los otros. Ahí encontramos ese tipo de personas, más capaz de consolar y reconfortar. La oración nos hará mejores y los que nos rodean no se quejarán de nosotros. En este ámbito de las relaciones entre la vida y la oración y la caridad hacia el prójimo aparecen numerosas inexactitudes que han apartado a muchos cristianos de la contemplación, con las consiguientes consecuencias dramáticas. Habría mucho que decir sobre esto. Veamos simplemente el texto de San Juan de la Cruz como objeto de poner en orden las ideas sobre este tema y librar de la culpa a los cristianos que, como es absolutamente ilícito, desean consagrar largo tiempo a la oración. O sea, sí lo pueden hacer. No es ilícito, perdón, es lícito poder imbuir, poder comprometer un buen tiempo de oración. No está mal, no está contra la ley, al contrario, qué bueno. Y cuando nos metemos en la oración es algo exquisito. Pero vamos a citar textualmente a este gran místico, a este gran santo San Juan de la Cruz, que dice textual: adviertan pues aquí los que son muy activos, que piensan ceñir al mundo con sus predicaciones y obras exteriores, que mucho más provecho harían a la iglesia y mucho más agradarían a Dios, dejado aparte el buen ejemplo que de sí darían si gastasen siquiera la mitad de ese tiempo en estarse con Dios en oración. Aunque no hubiesen llegado a tan alta situación como esta, cierto entonces harían más y con menos trabajo con una obra que con 1000, mereciéndolo su oración y habiendo cobrado fuerzas espirituales en ella, porque de otra manera todo es martillar y hacer poco más que nada, y a veces nada, y aún a veces daño en lugar de bien. Porque Dios os libre que se comience a envanecer la sal. Mateo 5:13, Marcos 9:50, Lucas 14:34, 35. Él toma estas referencias. Que aunque más parezca que hace algo por de fuera, en sustancia no será nada, cuando está cierto que las buenas obras no pueden hacer sino en virtud de Dios. Oh, cuánto se pudiera escribir aquí de esto, mas no es de este el lugar. Hermanos, en el tema de hoy, no perdemos el tiempo, siempre lo invertimos cuando hacemos oración. En Santos y Conversos presentamos a San León Magno, doctor de la Iglesia. Lo llaman Magno porque fue grande en obras y en santidad. Es el pontífice más importante de su siglo. En verdad, un hombre muy comprometido en la vida de la fe. Tuvo que luchar fuertemente contra dos clases de enemigos: los externos que querían invadir y destruir a Roma, y los internos que trataban de engañar a los católicos con errores y con herejías. Nació en Toscana, Italia, recibió una esmerada educación y hablaba muy correctamente el idioma nacional, que era el latín. Llegó a ser secretario del Papa San Celestino y de Sixto III. Fue enviado por este como embajador a Francia a tratar de evitar una guerra civil que iba a estallar por la pelea entre dos generales. Estando por allá le llegó la noticia de que había sido nombrado sumo pontífice en el año 440. Desde el principio de su pontificado dio muestra de poseer grandes cualidades para este oficio. Predicaba al pueblo en todas las fiestas y de él se conservan 96 sermones, que son verdaderas joyas de doctrina. A los que estaban lejos los instruía por medio de cartas. Se conservan 144 cartas escritas por San León Magno. Su fama de sabio era tan grande que cuando en el concilio de Calcedonia los enviados del Papa leyeron la carta que enviaba San León Magno, los 600 obispos se pusieron de pie y exclamaron: San Pedro ha hablado por boca de León. En el año 452 llegó el terrorífico guerrero Atila, capitaneado a los feroces hunos, de los cuales se decía que donde sus caballos pisaban no volvían a hacer la hierba. El Papa San León salió a su encuentro y logró que no entrara en Roma y que volviera a su tierra de Hungría. Ya en el año 455 llegó otro enemigo feroz, Genserico, jefe de los vándalos. Con este no logró San León que no entrara en Roma a saquearla, pero sí obtuvo que no incendiara la ciudad ni matara a sus habitantes. Roma quedó más empobrecida y se volvió más espiritual.
San León tuvo que enfrentarse en los 21 años de su pontificado a tremendos enemigos externos que trataron de destruir la ciudad de Roma y a peligrosos enemigos interiores que con sus herejías querían engañar a los católicos. Pero su inmensa confianza en Dios lo hizo salir triunfante de tan graves peligros. La gente de Roma sentía por él una gran veneración y desde entonces los obispos de todos los países empezaron a considerar que el Papa era el obispo más importante del mundo. Una frase suya del sermón de Navidad se ha hecho famosa y dice así: reconoce, oh cristiano, tu dignidad. El Hijo de Dios se vino del cielo para salvar tu alma. En Santos y Conversos, San León Magno, Papa. En el chiste, una catequista se le ocurre ir a buscar a uno de esos mediums espiritistas porque quería hablar con alguien y allá va y le cobran y paga, ¿verdad? Y dicen, oiga, ¿y cuánto tiempo me voy a poner a platicar con mi abuelito? Pues no sé, el tiempo que el espíritu permita, decía aquella espiritista. Y entonces empezó a poner sus ojitos así de huevo cocido, blancos, oh, manifiéstate, manifiéstate. ¿Cómo se llama su abuelito? Celerino, Celerino, manifiéstate, por favor, manifiéstate. ¿En dónde está tu abuelito? ¿En dónde está? Y ella dijo, pues está en Puerto Rico. ¿Cómo en Puerto Rico? ¿Allá lo enterraste o qué? No, allá está trabajando. Entonces, ¿tu abuelo está vivo? Sí. ¿Está vivo? Y entonces, ¿para qué me buscas a mí? Dice el espiritista. Yo no hago ese tipo de trabajos, yo solamente trabajo con los difuntos. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se te ocurre buscarme a mí? Pues es que yo quería hablar con mi abuelito porque está en Puerto Rico. Y si hablo por teléfono me sale más caro que esta sesión. A las curiosidades, hermanos, ya estamos aquí en la apologética de la fe. Vamos al tema, ya sabemos, de la interpretación de la Sagrada Escritura. La interpretación, Aquí empezamos con el meollo del asunto interesante. La Biblia, sabemos, es un compendio de libros antiguos, escritos a lo largo de más de 1000 años, en cuya formación tomaron parte muchísimas personas con cultura y costumbres muy diferentes. Además surgió como el fruto más representativo de la fe y la vida del pueblo creyente, antes, durante y después de la actividad de nuestro Señor Jesucristo, Por todo esto, para entenderla correctamente, se necesita poseer la misma fe de la Iglesia que Cristo fundó y a la cual confió su mensaje, aparte de tener presentes algunos criterios muy importantes de interpretación. Primero, ¿qué se necesita para interpretar correctamente la Sagrada Escritura? Para interpretar correctamente se necesita primero el texto. ¿Qué es lo que dice el texto? No le pongas florecitas, no le pongas ahorita nada. Es llanamente lo que está escrito, tal cual como dice. Las palabras tienen un significado distinto según el tiempo y lugar. Mira, si vamos a otra parte de la República, el término que yo digo aquí en la Ciudad de México puede sonar ofensivo allá. En otra parte de la República, para acá, habla la gente distinto y hay términos que a nosotros nos suenan raros o consideramos extraños. Ahora imagínate si transportamos todo ese conocimiento o léxico de país en país, de nación en nación, y si vamos después del charco donde Jesús estuvo, pues obviamente es muy diferente, es una mentalidad oriental, nosotros somos occidentales. Además, póngale usted además el tiempo y el contexto, ¿verdad? El tiempo era otro tiempo, era otra cultura, era otro contexto. Entonces no se vale obligar a la palabra a decir lo que no dice. No se vale extraer un término, ¿verdad?, del tiempo de Jesús y pegarlo acá en México lindo y querido 2020, pues no va a significar lo mismo. Hay muchos términos que nos llaman la atención por eso mismo. No se espante usted, estamos en términos literarios, ¿verdad? Siguiente punto, el contexto. Lo que yo les decía cuando el Papa Francisco tuvo problemitas porque algún sector de nuestros hermanos homosexuales decían que el Papa había aprobado las uniones homosexuales en el ámbito civil. Y eso no es cierto, eso no dijo nunca. Lo obligaron a decirlo porque le editaron su video, le cortaron un pedacito, a lo mejor me editan un video y me obligan a decir lo que yo no estoy diciendo. Entonces hay que ir a la fuente, hay que ver el contexto en lo que estamos hablando. Por ejemplo, si estamos en la dinámica del chiste, y yo digo una cosa, alguno puede entender que yo la estoy poniendo como doctrina y que así debe de ser. Y a veces hay chistes de suegras, y chistes de divorcios, y chistes de asesinatos, y chistes de todo, ¿verdad? Hasta hay chistes, hemos dicho, muy heréticos, ¿no?
Entonces ahí, si me cortan, si me editan y obligan a que yo diga algo, entonces ya no estoy diciendo en el contexto en el que estaba yo hablando. Yo estaba hablando en el contexto de un chiste, que simplemente es una ejemplificación y ya. Esto le ha pasado a muchos comediantes últimamente, hay que estar con cuidado, porque en el tiempo actual todo lo que digas será usado en tu contra, aguas, pero hay que decir la verdad. Para entender el verdadero significado de un texto bíblico hay que ver qué hay antes y después de dicho texto. ¿Cuál es el contexto en que se habla? ¿Qué quiere decir Juan 5, 39? Ustedes escudriñan las escrituras porque piensan encontrar en ellas la vida eterna. Ahí está. Según los testigos de Jehová, por ejemplo, algunos hermanos, este versículo quiere decir que también ahora uno puede encontrar la salvación, guardando solamente el Antiguo Testamento, puesto que así sucedió antes de Cristo. Pues bien, no le vamos a cortar, no le vamos a mochar, porque esto hacen algunos protestantes. Vamos a seguir la lectura y nos vamos a dar cuenta que no es así como parecía. Vamos a leerla completa. Dice, las escrituras hablan en mi favor, sin embargo ustedes no quieren venir a mí, con lo cual tendrían la vida. Juan 5:40. Para encontrar la salvación es necesario acercarse a Cristo. Ya parece una cosa distinta. Por eso no hay que sacar de contexto el texto. No hay que sacar de lo que no dijo, obligarlo a lo que dice. Cortándole palabras, siendo mercenario de la palabra, haciendo tasajeo de la palabra de Dios y obligándola a decir lo que no dice. Muchos protestantes, muchos pastores nuevos hacen esto y es en verdad un crimen. Obligar a la palabra y trastornarla, porque la misma palabra, verdad de Dios, que su presencia nos ha dicho que no debemos hacerlo, que tengamos cuidado con eso. También vamos a encontrar textos paralelos. En algún momento les presentaré diferentes tipos de Biblias, porque hay diferentes ediciones de Biblia, les explicaré en su momento. Encontramos textos paralelos. La Biblia de más estudiosos sería la Biblia de Jerusalén. Y si ustedes la tienen por ahí, se darán cuenta que tiene, por un lado, la supremacía de la Biblia católica tiene notas al pie de página, muy valiosas. Si no lo tiene otra Biblia, por favor. Y otras notas a los costados, paralelismos, textos paralelos. Para entender un tema hay que ver todo lo que dice la Biblia al respecto. No basta tener en cuenta solamente un pasaje bíblico, ¿verdad? Lo podemos checar. La analogía de la fe. Siendo Dios el autor de toda la Biblia, no puede haber contradicción entre una verdad y otra. No se puede desdecir Dios. Fíjate, no puede decir, las imágenes son pecado, y luego pide que se fabriquen imágenes. Luego pide los angelitos en el arca de la alianza, luego pide la serpiente de bronce enredada en el bastón de Moisés, y entonces nos quedamos de a 6. Entonces, ¿a Dios le gustan las imágenes o no le gustan las imágenes? Claro que Dios no condena las imágenes, está clarito. Condena la idolatría. Ese es simplemente un ejemplo. Una vez aclarado que Dios no quiere la salvación, una vez aclarado que Dios sí quiere la salvación de todos los hombres, no se puede admitir la predestinación, es decir, que Dios decida de antemano quién se va a salvar y quiénes se van a condenar. Eso no lo decide Dios, lo decimos nosotros en nuestra libertad, según le decimos que sí o no. Por lo tanto, los textos bíblicos que se refieren a Judas no se pueden interpretar en el sentido que Dios de antemano haya establecido a Judas para que traicionara a Cristo. Muchos dicen esto por el famoso evangelio de Judas Iscariote, que por ahí apareció y hasta apareció una serie o una película, algo así, de que Judas, traicióname, por favor, traicióname porque tú me tienes que traicionar porque está escrito. Traicióname, por favor, tú me debes de traicionar. Y Judas, no, Señor, ¿cómo te voy a traicionar? Ándale, Judas, traicióname. No, no puede ser así. Judas perverso, Judas enfermo, dañado en su corazón, cometió la traición, totalmente convencido, a lo mejor equivocado de que eso iba a liberar, pero siempre vimos que andaba buscando sus propios intereses, que se le andaba pegando el dinerito porque era el tesorero del grupo. Entonces ahí ya vemos que no es Dios el que nos condena, somos nosotros mismos. La tradición viva de la iglesia. No se puede entender la Biblia como si fuera un libro cualquiera desconectado de la tradición de la cual es parte. No llega el Espíritu Santo al autor del libro y como idiota autómata empieza a escribir, ¿verdad? Empieza a escribir así sin saber lo que escribe. No. Llega a un contexto, a una historia, a una persona, en una realidad, con situaciones que vive, con una familia, con un entorno, con una mentalidad, con una pluma. Se nota entonces ahí la huella del autor. Y eso es tan normal y tan santo, pero inspirado por el Espíritu, ¿verdad? Que nos revela, pero a su modo, al modo de escritura y también por la intención y el interés que tiene para los destinatarios. Por ejemplo, ¿qué quiere decir la expresión llena de gracia?
Lucas 1:28, aplicada a María, ya veremos Mariología. La tradición viva de la Iglesia interpreta en el sentido de que María no tuvo ningún pecado, ni original ni actual. ¿Qué piensan los protestantes acerca de estos criterios para interpretar la Biblia? Bueno, acerca de los criterios que nosotros usamos es difícil saber si los protestantes no los conocen o no los aceptan. Lo que sí podemos decir y notar es que no los aplican. Los aplican muy extraño y por lo mismo caen en muchos errores, como se verá más adelante. El criterio último y más importante en la interpretación de la Biblia es el magisterio de la Iglesia. Lo repito, magisterio de la Iglesia. Es decir, el Papa y los obispos, porque ellos están autorizados para esto. Están preparados, no son Juan de las Pitas que el día de ayer se ordenaron. Son personas muy preparadas a quien el mismo Cristo confirió su evangelio para que llegara completo y sin errores hasta el fin del mundo. Ojo, los llama a velar por el depósito de la fe. Si ellos no lo hacen, ay de ustedes, ¿verdad? Ay de mí si no lo hago, ay de mí si no predico. Obviamente el Señor pide cuentas cuando encomienda algo. Entonces Jesús, acercándose, les habló con estas palabras: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Mateo 28, 18 al 20. Hermanos, en la apologética de la fe, ¿cómo hacemos para interpretar la Sagrada Escritura? No es simplemente llanamente pon tu mano y esto me dijo, sino hay algo detrás, algo importante. Pongamos mucha atención. Y para la rola del alma tenemos en esta ocasión a Claudio Escalante. Claudio Escalante, que nos trae la rola titulada Unidos con un corazón. Escuchemos con atención a este buen hermano Claudio Escalante. Vamos allá. Buena onda, vamos a tomar otras 5 frases para vivir en santidad del gran Carlo Acutis, recién beatificado. La 6ª frase dice: la tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo. La felicidad es dirigir la mirada hacia Dios. La conversión no es otra cosa que desviar la mirada desde abajo hacia lo alto. Basta un simple movimiento de ojos. Qué interesante, qué santidad este muchacho, ¿verdad? No ver hacia nosotros, o sea, no pedir solo por nosotros o preocuparnos por el agua que llevamos a nuestro molino, sino también ver las necesidades de los demás. En esto está plenamente convencido este Hijo de Dios. 7. ¿De qué sirve ganar 1000 batallas si no puedes vencer tus propias pasiones, si no te puedes vencer a ti mismo? La verdadera batalla tiene lugar dentro de nosotros mismos, dice Carlo Acutis. Y es cierto, en esta batalla de la vida es menester vencernos. No hay mejor hombre que aquel que se sabe dominar y vencerse a sí mismo en sus propias tentaciones. Vamos a la número 8. La Eucaristía es mi autopista hacia el cielo. Esta fue una de las más famosas que él dijo y que se comentaba el día de la beatificación en todos los medios. Su madre cuenta que desde que comenzó a ver en su hijo la profunda fe religiosa que profesaba, creyó que se convertiría en sacerdote. Antonia recuerda el gran amor que su hijo sentía hacia la Eucaristía, al punto que desarrolló varios proyectos informáticos en Internet, en los que, por ejemplo, se ocupó de investigar 136 milagros eucarísticos en 20 países y organizó una exposición virtual que recorrió el mundo. Qué interesante este muchachito. Y bueno, pues vemos que también le gustaban los automóviles, le gustaban las carreras de autos, y dice: mi autopista al cielo, ¿verdad? Mi autopista al cielo es precisamente el encuentro con Dios en la Eucaristía. Su cuerpo y su sangre es mi camino directo a estar con Él. Hermosísima frase. Vamos a la número 9. A la número 9 de esta ocasión. Dice: no hablo con palabras, solo me recuesto sobre su pecho como San Juan en la cena. Hermosa, tierna, bella frase. Recostarnos en el pecho del Señor como San Juan. Ya no hacen falta palabras ante esa contemplación. Lo que eso implica es precioso, es maravilloso. Hombre de santidad. Se muestra también en sus palabras. Y en la número 10, para el día de hoy, dice: lo único que tenemos que pedirle a Dios en oración es el deseo de ser santos. Como decíamos el 1 de noviembre en la Santa Misa, desear verdaderamente ser santos, entender que hemos sido llamados a ello y que la vida la tenemos para ello. Ese es el sentido de nuestra existencia. No vamos a rehuir más
ese camino de santidad y podemos serlo porque Dios nos ha dado lo posible para lograrlo. Y no es cuestión de personas perfectas, es cuestión de personas imperfectas que se hacen perfectas en el camino de Cristo y tomados de su mano. No hay santo que no haya sido pecador. La conversión se da en el camino de la existencia. No ponga usted de pretexto su maldad, su pecado o su ignorancia. Vamos entonces a conocer y a comprometernos. Todavía tenemos vida y tenemos oportunidad. El Señor les guarde, les protege y les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno Cruz desde Santa Lucía, aquí tu parroquia y también tu canal, Espíritu Canal. Compártelo, si es tuyo, compártelo y se hará más grande. Nos vemos mañana.